¿Cómo están? Buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, profe. Vamos a ver la lista. Envíen, por favor, hasta mientras tomo la lista, envíen al WhatsApp los archivos de la exposición de hoy día. Todos los grupos. Aguirre, Presente. Alarcón, Presente. Álava, Presente. Alcíbar, Presente. Arcos, Presente. Arriaga, Presente. Aurea, Presente. Barcia, Presente. Arco, Presente. Muri, Presente. Cabrera, Calle, Presente. Camposano, Presente Cabrera, profesor. Presente, Camposano. Calle, Cano, Presente. Soy Calle. Estoy aquí. Castillo, Castillo, Castillo Andrea, Chafuelán, Díaz, Presente. Flores, Presente. Lastra, Presente, profesor. Loor, López, Presente. Mayorga, Mayorga, presente, profe, presente. Miranda, Presente, profesor. Medina, perdón, Miranda Medina, sería Molineros, Presente. Mora, Presente. Murillo, Presente. Pisa, Presente. Quintero, Presente. Pisa dijo presente, Pisa, Sí, licenciado. no se le escucha bien, Reyes, Presente. Rodríguez, Seminario, Presente. Silva, Presente, profe. Tenesaca, Presente. Vaca, Presente. Valencia, Yagual, Presente. Presente, ingeniero. Yepes, Zambrano. Presente. ¿Quién llegó tarde? Yo, profe. Castillo. Castillo. Castillo Vicente. ¿Quién más? ¿Quién más llegó tarde? Bueno. Listo, niños. Vamos con... deje ver quiénes han subido los archivos ya. Ustedes son... Economista, Dígame.
Hay una compañera que dice que por favor la acepte. Sí, la señorita Lor, pero ella ya ingresó. Que confirme si está ingresando con 2 dispositivos. Ya le digo a la compañera. Ya, ahí veo que han enviado ya algunos archivos. Muy bien. Grupo 7, grupo 4. ¿Y más anda por aquí? Grupo 6. Secretaria, ¿qué grupo tocarías poner? O ya puso toda, ya puso, pero todo. No se empezaría desde el 1 porque ya es nuevo parcial, me imagino. Bueno, listo. Entonces O comencemos. sea, el grupo 1 en este caso. No necesariamente. Mister, Vamos a comenzar. Dígame, un voluntario. una consulta. Nosotros queríamos ver si podríamos exponer primero Listo. ¿Qué grupo son ustedes? Y comparte entonces. el 8. Dele. Ya. Y ahí está, profe, ahí compartimos pantalla, grupo 8. Ya, dele entonces. Haga favor, ponga pantalla completa de diapositiva para que se pueda ver mejor. Y ahí se ve bien, profe. Sí, listo, dele. Ya, muy buenas con todos. Licenciados, compañeros, somos el grupo 8 de Democracia, Ciudadanía y Globalización. Los integrantes son Nicole López, Nathan Flores, Pablo Buri y mi persona. Origen y evolución del Estado. El término Estado viene del latín status, que se considera como una organización política y jurídica en la sociedad. Podemos definir el Estado como una organización política integrada por un territorio, una población, un gobierno y un fin en común. El Estado aparece en un momento histórico de la evolución de la humanidad. Nace como consecuencia de la disolución de la comunidad primitiva, conocida como clanes o tribus, basada en vínculos del parentesco y por razones de necesidad de protección interna y externa y de estabilidad. Existen 2 teorías. Existe la teoría contractualista y la naturalista. La contractualista es una corriente filosófica y moderna que establece que el Estado y la sociedad nacen de un pacto. Y la naturalista defiende el igualitarismo y la no sociabilidad, y esta expresa que el Estado nace de la naturaleza. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la evolución del Estado. La evolución del Estado social de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia social se consagra a partir de la aprobación de la Constitución de la República del 2008, en la cual se dieron normas positivas y leyes que delimitaban estrictamente los poderes estables y protegían con claridad los derechos humanos. La evolución del Estado se dividió en 3 partes. El Estado absolutista. Este era un Estado basado en la supremacía social, en el cual el poder económico y político se concentraba en el rey. Y con este se desarrollaba un mercantilismo como modo de producción capitalista. El Estado social de derechos. El concepto de Estado social de derecho complementa y agrega al Estado de derecho el elemento u orientación hacia la justicia social. La doctrina lo define como un estado de servicios, de bienestar o de distribución. El Estado social de derecho implica la conciencia de que la dignidad del hombre exige del Estado prestaciones positivas que hagan posible mejorar sus condiciones de vida. Esto significa una nueva dimensión que da preferencia a los derechos sociales, antes que a las libertades del individuo. Esta reconoce que la soberanía radica en el pueblo y establece una jerarquía de las normas jurídicas. Admite la división de las funciones del Estado, creado por Montesquieu, y reconoce los derechos constitucionales de las personas. Por último, el Estado constitucional de derechos. Esta es una etapa superior del Estado social de derecho y un concepto muy amplio, que alude al gobierno sometido a las leyes, con énfasis en el respeto de los derechos humanos y garantías de las personas. El Estado constitucional de derecho se fundamenta en la subordinación de la ilegalidad a la Constitución rígida.
con rango jerárquico superior a las leyes, como normas de reconocimiento de su validez. Este reconoce los derechos humanos y establece una planificación en los organismos, instituciones y entidades del sector público para promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de recursos y riquezas para el buen vivir. Gracias. Diferencia entre Estado, nación y gobierno. El Estado se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione. Es el conjunto de instituciones durables que conforman al país, al gobierno de un país. Gobierno. El gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. Es decir, el gobierno está al servicio del Estado. Nación. Por otro lado, el concepto de nación se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen. Son regidos por un mismo gobierno. Por lo general tienen una tradición común. Por eso, cuando nuestros jefes de Estado o jefes de gobierno quieren informar de algo importante a todos los habitantes, es que dan un mensaje a la nación. Finalmente vamos a hablar sobre las funciones del Estado, las cuales son función legislativa, función ejecutiva, función judicial, función electoral y función de transparencia y control social. Función legislativa. La función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional. Este dicta las leyes, facultad que implica la posibilidad de regular en nombre del pueblo de los derechos y obligaciones de los habitantes de acuerdo a la Constitución. Función ejecutiva. La función ejecutiva está delegada al presidente de la República y acompañado por su vicepresidente. Es el jefe de Estado y de Gobierno. Define la política exterior, designa al canciller de la República, así como embajadores y cónsules. Ejerce la mayor autoridad sobre las Fuerzas Armadas. Función judicial. La función judicial del país está conformada por el Consejo de la Judicatura como su ente principal, la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, los juzgados y los tribunales. Esta se encarga de administrar la justicia en base a circunstancias sociales y culturales del país. Función electoral. La función electoral está conformada por dos órganos separados, el Consejo Nacional Electoral, que ejecuta y administra los procesos electorales, y el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que está encargado de la administración de la justicia electoral. Su mandato es organizar ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y promover el fortalecimiento de la democracia. Por último, de las funciones del Estado tenemos lo que es la función de transparencia y control social. Está conformada por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Control General de Estado y superintendencias. Este poder se encarga de promover planes de transparencia y control público, así como también planes para diseñar mecanismos para poder combatir la corrupción, designar a ciertas autoridades y ser el mercantilismo de regulador de rendición a las cuentas del país. Muchas gracias. Gracias. Esta ha sido toda la exposición del grupo 8. Bien, listo. ¿Algún otro grupo voluntario? Nosotros el grupo 1. Grupo 1 entonces, al frente. Comparta, por favor. Buen día, profesor y compañeros. Hoy el grupo número 1 hablará sobre el origen y evolución del Estado, diferencia entre Estado, nación y gobierno, y funciones del Estado ecuatoriano, con integrantes Víctor Quintero, Xiomara Miranda, Camilo Vaca y mi persona, Frederick Reyes. Como primer tema tenemos el origen y evolución del Estado. A pesar de las transformaciones políticas y sociales observadas desde el final de la Guerra Fría,
con los desafíos de las empresas transnacionales y los movimientos sociales y el surgimiento de las ciudades como organizaciones políticas. El Estado sigue siendo la principal organización. La mayor parte de lo que determina las normas y reglas provienen mayoritariamente de lo que es el Estado. Muchos autores se preguntaron si el Estado es un mito o una idea o una construcción social. Por un lado, la respuesta puede ser no. Por otro, un sí cualificado desde la perspectiva de que los mitos pueden entenderse como fenómenos sociales que estructuran lo que serían las prácticas cotidianas. El Estado se manifiesta y se traduce en nuestros hábitos y prácticas en la vida cotidiana. Como el ejemplo de cruzar una frontera, se crea un Estado. Según Painter y Jeffrey, el Estado no está unificado, pero el efecto de los procesos sociales hace que parezca que el objetivo o el objeto existe. La construcción del Estado es un proceso social complejo, más no un desarrollo unilateral hacia un Estado moderno más eficaz, más democrático o más iluminado. No existe una teoría del Estado. El contrato social puede entenderse como un mito que se crea para soberanía de su tradición religiosa. En la organización política del Estado soberano, la legitimidad viene del pueblo. Para los liberales, el Estado ya puede asumir la responsabilidad de todas las decisiones. Para los revolucionarios, la responsabilidad recae en las minorías de intelectuales y del proletario. La tensión gráfica de la formación de los estados se refleja en la delimitación precisa de las fronteras, la exclusividad de territorios, la ubicación del apartado estatal y el desarrollo de herramientas de vigilancia de la población. Gracias. A continuación, mi compañero. Mi tema es diferencia entre Estado, nación y gobierno. Antes de dar las diferencias, primero daré una determinación política. Tiene como función ordenar, organizar, proteger y promover el bienestar de las comunidades e individuos que lo integran. El rol del Estado es garantizar la organización de la sociedad, actuando en forma soberana y autónoma. A continuación hablaré de la nación. Es el conjunto de pueblos que habitan el territorio del Estado, que sus costumbres, lenguas, tradiciones e historias forman un pasado común. Es parte del Estado, mediante el poder que le da el pueblo y vía la Constitución recogen y distribuye la riqueza que se genera, lo constituye el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo asume las funciones de administración y ejecución de las acciones gobernables. El poder legislativo elabora las leyes y por último el poder judicial vigila que los otros poderes actúen conforme a la Constitución. A continuación mi compañero Buenas Camilo. tardes. Las diferencias entre de gobierno de un país soberano. El gobierno se entiende como el órgano superior del poder ejecutivo de un estado. La nación se asocia principalmente con un conjunto de habitantes. En esencia, el primero es el conjunto de órganos, el segundo es el órgano superior y el tercero son los habitantes regidos por este gobierno. Y bueno, aquí podemos ver las diferencias, que el Estado se refiere a las instituciones permanentes que hacen a un país que funcione, el conjunto de instituciones durables que conforman al gobierno de un país. El gobierno, en cambio, se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. Es decir, que el gobierno está a servicio del Estado. Y por último, la nación es el concepto se refiere a un conjunto de habitantes en un mismo origen y son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición común. Por eso cuando nuestros jefes de estados o jefes de gobierno quieren informar algo importante a todos los habitantes, es que dan un mensaje a la nación. La principal semejanza es que todos conforman parte fundamental del Estado, porque para que sea considerado Estado debe tener territorio, población y gobierno. Gracias.
Funciones del Estado ecuatoriano. La función ejecutiva y organismos de la función ejecutiva. La función ejecutiva es ejercida por el presidente de la República, es jefe de Estado y del gobierno, responsable de la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarias para cumplir en el ámbito de su competencia. Las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. El vicepresidente representa al presidente cuando éste se encuentra ausente temporalmente y cumple con las funciones que el presidente de la República le asigne. El vicepresidente de la República deberá tener los mismos requisitos necesarios para cumplir las funciones del presidente de la República y tendrá las mismas prohibiciones e inhabilidades. Los ministerios de Estado son los encargados de cumplir las funciones como personeros de los ministerios a los que el presidente de la República les asigne, siendo de libre nombramiento y remoción. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro grupo voluntario? El grupo 4. ¿Perdón? El 4, el grupo 4. Grupo 4, dele. Profe, dice mi compañero Don Flores que si lo puede aceptar. Flor, ya lo acepto ahorita. Ya. Ya estoy compartiendo, profe. Ahí se ven las diapositivas. Sí se ven, pero lo mismo que los demás grupos. Por favor, póngale pantalla completa. Gracias. Ya listo, ya le pongo. A ver tú. Listo, mi compañera Ru es la que va a comenzar. Buenas tardes, profesor y compañeros. ¿Sí se me escucha? ¿Se me logra escuchar? ¿Se me escucha? Sí, por mi lado sí. Ya, gracias. Vamos a hablar sobre el origen y revolución del Estado. Diferencia entre gobierno y nación de Estado. Grupo número 4. Siguiente, por favor. Origen del Estado. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burócratas estables y a través de los cuales ejercen el monopolio del uso de las fuerzas, soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. El siguiente. Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por Estado durante milenios. Sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían en una sociedad sin Estado. Los primeros estados surgieron hace unos 5.500 años junto con el rápido crecimiento de las ciudades, las inversiones en las escrituras y las codificaciones de unas nuevas clases de religión. Con el tiempo se desarrolló una variedad de formas diferentes de estados, empleado una variedad y justificación para su existencia, como el derecho divino, la teoría del contrato social. Siguiente. Como término polisémico, designa también a todo aquel país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, así como el conjunto de atribuciones y órganos del gobierno de dicho país. Todo el Estado está dotado del territorio, población y soberanía. Los hablantes del inglés estadounidenses a menudo usan los términos Estado y gobierno como sinónimo, y ambas palabras se refieren a un grupo político organizado que ejerce autoridades sobre un territorio en particular. Siguiente compañero, por favor. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evolución histórica del Estado. ¿Ya? El Estado absolutista, identificado político y religioso, poder político y concentrado en la persona de ley. El Estado liberal, predomina de la Constitución, defensa de los derechos individuales y separación de poderes.
el Estado democrático, igualdad de derechos legales, políticos y jurídicos, igualdad de voto, el Estado social y democrático, igualdad político en cualificación con igualdad económica y social, estado de bienestar, estado que distribuye equitativamente la riqueza que se produce. Ya. Evolución del Estado. En los diálogos de Platón se narra la estructura del Estado ideal, pero en Maquiavelo, quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe, usando el término del lenguaje italiano, Stato, evolución de la palabra status del idioma latín. Ya. Si bien puede considerarse que el deseo de mandar es innato, al ser humano civilizado en instinto de dominación, transformándolo en la autoridad, y ha creado en el Estado para legitimarla las sociedades humanas desde que se tiene noticia. Se han organizado políticamente, tal organización puede llamarse Estado, en tanto y en cuanto corresponde a la relación de personas y territorios en torno a una autoridad, no siendo, sin embargo, acertado entender la nación de Estado como única y permanente a través de la historia. De una manera general, entonces puede definirse como la organización en la que confluyen tres elementos: la autoridad, la población y el territorio. Pero en esta nación ambigua obliga a dejar constancia de que si bien el Estado ha existido desde la antigüedad, solo puede ser definido con precisión teniendo en cuenta el momento histórico. Mi siguiente compañero. Diferencia entre Estado, nación y gobierno. No debe confundirse con el concepto de gobierno, que sería solo la parte generalmente encargada de llevar a cabo las funciones del Estado, delegando en otras instituciones sus capacidades. El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que temporalmente ejercen cargos durante un periodo limitado dentro del conjunto del Estado. Tampoco equivale totalmente al concepto de carácter más ideológico de nación, puesto que se considera posible la existencia de naciones sin Estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo Estado. Comúnmente los estados forman entes denominados Estado-Nación, que aúna ambos conceptos, siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio Estado. Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde concepciones centralistas a las federalistas o las autonomistas, en las que el Estado permite que las federaciones, regiones o a otras organizaciones menores al Estado el ejercicio de competencia que le son propias, pero formando un único Estado, lo que sucede, por ejemplo, en Suiza, Alemania o Estados Unidos. A continuación, mi siguiente compañero. No está lo que es Nixon. Calle. La función ejecutiva del Estado ecuatoriano. La Constitución de la República del Ecuador señala en su artículo 141, la presidenta o presidente de la República ejerce la función ejecutiva. Es el jefe del Estado y del gobierno y responsable de la administración pública. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República.
los ministerios del Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir. En el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Siguiente diapositiva. Organismos de la función ejecutiva. Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de la Producción, Industria y Pesquería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promociones del Empleo, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Todo, gracias. Profe, el grupo 2 para exponer. Bien, grupo 2, con él terminamos porque tengo que hacer el resumen. Ya. Silva, si comparte las diapositivas. Ya voy, espérame un rato. A ver si se ve, ¿no? ¿Se ven las diapositivas? ¿Me confirma si se ven las diapositivas o no? Sí, sí se ven. Bueno, este es el grupo número 2. Se va a exponer sobre origen y evolución del Estado, diferencias entre Estado, Nación y Gobierno, funciones del Estado ecuatoriano, la función ejecutiva y organismos de la función ejecutiva. A continuación, mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre el origen y evolución del Estado. El término Estado viene del latino status, que considera como una organización política y jurídica en la sociedad. El Estado aparece en un momento histórico de la evolución de la humanidad. Nace como consecuencia de la disolución de la comunidad primitiva, conocido como clanes o tribus, basada en vínculos de parentesco, y por razones de necesidad, protección interna, externa y de estabilidad. Es una corriente filosófica moderna que establece que el Estado y de la sociedad nacen de pacto. Un impacto naturalista. Defiende la igualdad y la no sociabilidad. Expresa que el Estado nace de la naturaleza, apoyada por Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques, y también apoyado por Platón, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, y la evolución del Estado se basa en formas organizadas, siempre hasta dimensiones más complejas, como el Estado primitivo, el feudal y el feudal. Gracias. A continuación, mi compañero. Diferencias entre estos tres términos. ¿Qué es un Estado? Un Estado es una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Por ello, tiene la capacidad de dictar leyes y reglas que son de obligado cumplimiento para el resto de la ciudadanía. Una nación, por su parte, es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes, como la historia, el territorio, lengua, la cultura e incluso la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado o región, representando así su soberanía. Y un gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal.
Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero eso no es así, porque también incluye el poder legislativo, judicial y al órgano electoral. A continuación, mi siguiente compañero con más información. Funciones del Estado ecuatoriano. Función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo las posibilidades de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y los ministros de Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional. Función ejecutiva. Está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia. Las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales. Función judicial. De acuerdo con la Constitución ecuatoriana, la función judicial tiene como potestad principal la administración de justicia. Los órganos jurisdiccionales son los encargados de la justicia ordinaria, es decir, de conocer y resolver causas. A continuación, mi siguiente compañera. Función ejecutiva. La función ejecutiva está delegada al presidente de la República. Él es jefe del Estado y de gobierno. Es responsable de la administración pública. Nombra a los 9 secretarios nacionales, 7 ministros, coordinadores, 20 ministros del Estado y servidores públicos. Ejerce la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador. Gracias. A continuación, mi compañero. Organismos de la función ejecutiva. Tenemos dos que son organismos de control y regulación y organismos financieros. En los organismos de control y regulación tenemos lo que es Comisión de Control Cívico, Superintendencia de Telecomunicaciones, Procuraduría General del Estado, Ministerio Público, Superintendencia de Campañas, Superintendencia de Banco y Seguros SS, Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público. En organismos financieros tenemos Banco Nacional de Fomento, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, Banco Ecuatoriano de Vivienda, Agencia de Garantía de Depósitos, Banco Central del Ecuador, Banco del Estado y Corporación Financiera Nacional. Eso será todo por el grupo 2. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Vamos rápidamente con el resumen. Bien. Bien, primero tenemos los elementos constitutivos del Estado. La población que somos todos. Cuando hablamos de Estado, hablamos de todos los ecuatorianos. Una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno central. El gobierno central es el que administra los recursos del Estado. Es el que dirige. Es la expresión política del Estado. Ese es el gobierno. El gobierno puede ser de ideología de derecha, como actualmente es, no liberal, de ideología de izquierda, como hace unos años, los 10 años que tuvo Correa. O sea, depende de la ideología, ya la definición de derecha, izquierda o socialista. Pero la población somos todos, indistintamente de la ideología que tengamos, todos somos parte del Estado ecuatoriano. Ahora, si usted trabaja para el gobierno, es un funcionario del Estado. Yo soy funcionario del Estado, usted es funcionario del Estado. Usted trabaja para el Estado ecuatoriano, no trabaja para Lenín Moreno, no trabaja para Rafael Correa, no trabaja para Guillermo Lazo, usted trabaja para el Estado. O sea, para todos los ecuatorianos. Por ahí escuchar en campaña, es que yo te pago mi sueldo, que te dicen a veces los ciudadanos, por política, no, yo te pago, no, ustedes pagan los impuestos, que los impuestos del Estado me paga a mí por dar un servicio. Sí, pero es que si yo no pago los impuestos, no te pagan el sueldo. Es que está, por ejemplo, yo vi bastante esa pelea, por ejemplo, con los vigilantes. Usted paga por sus impuestos que le corresponden. Y el vigilante hace su trabajo.
pero usted no es dueño del vigilante. Usted no es jefe del vigilante. El jefe del vigilante es el Estado, en este caso el gobierno, que administra el Estado, que usted lo eligió para que administre el Estado. Entonces, quien tiene que votarlo al vigilante no es usted. Tiene que votarlo el gobierno, que usted lo ha elegido. En su momento eligió a Lenín Moreno, en su momento eligió a Correa, en su momento ha elegido ahora a Lazo. Son ellos. A mí no me puede, a usted no lo puede ir a votar un ciudadano cualquiera. Hay que diferenciar eso bien claro. El otro elemento, aparte de la población, que somos 17 millones de ecuatorianos, es el territorio. El territorio se divide en dos: el territorio continental, que en este caso es obviamente donde estamos ahorita, y el territorio insular, que está constituido por las islas, porque no solamente es Galápagos, también está la isla Puná y alguna otra isla que está cercana bajo nuestro contingente. Es la parte insular o la región insular. Forma parte de nuestro territorio. Y también hay un porcentaje que, aunque no se lo menciona casi, pero tenemos una participación pequeña en la Antártida, que hace unos años, en la época de los años 90, se hablaba bastante. Había inclusive un buque, el Orión, que viajaba a hacer investigaciones científicas a la Antártida. No sé, había una base también ecuatoriana, no sé en qué quedó. Del 2000 para acá no se habla ya de eso. No sé si seguirá, no seguirá, pero esa parte le corresponde al Ecuador como parte de su territorio. Y luego viene el tercer elemento del Estado, que es el poder o gobierno, que, como les decía, es la expresión política del pueblo, de nuestro voto. Si hubiera ganado Araujo, el presidente y el gobierno fuera socialista, fuera Araujo. Como ganó Lazo, el gobierno es neoliberal. Y así, cuando hay elecciones, usted votará por el gobierno o por el candidato que usted prefiera. Porque el gobierno es la expresión política que administra el Estado. Porque alguien tiene que administrar. Hablamos, recuerden, de una participación, de una democracia participativa y no una democracia representativa. En este caso, nos representan las autoridades que elegimos para tomar la decisión. Por ejemplo, hace poco hubo un pequeño brote, ruptura del oleoducto. No vamos nosotros a arreglarlo, eso tienen que hacerlo las autoridades, el presidente y los delegados del presidente que están en Petroecuador. Hay problema de delincuencia. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes tienen que arreglar la delincuencia? El presidente. ¿Quiénes más? Los delegados del presidente, que sería el ministro de gobierno, la ministra de gobierno, el general o la general, el gobernador del Guayas. Ellos son los delegados del presidente y son los que tienen que arreglar la situación. No es el presidente Moreno, no es el presidente Correa, no es otro presidente. Se acostumbra mucho a echar la culpa a gobiernos anteriores cuando los actuales o los que viven el problema son los que tienen que resolverlo. Yo siempre tengo la máxima: cuando alguien se queja, se excusa mucho, significa que no sabe cómo resolver el problema. Un alumno viene: no, profe, es que no pude, que la exposición, es que el tiempo, es que el trabajo, es que el internet se me fue, es que se me fue la luz. Cuando hay muchas excusas y se buscan otros culpables, el resultado final es que no se hizo. No que la culpa, sí, todo lo que tú quieras, pero has resuelto el problema. Pero es que no es mi culpa, pero has resuelto el problema. No, es que no es mi culpa, pero has resuelto, es que es culpa de Pepito. Pero ¿quién tiene que resolverlo? Pero es que yo recién llegué, recién tengo 9 meses. ¿Quién tiene que resolverlo? O sea, esa es la diferencia. El que está en el gobierno es que tiene que resolver el problema, no echar la culpa a otro. Entonces, ahí están los 3 elementos principales del Estado: población, territorio y el poder político, que se llama, o lo que llamamos el gobierno central, porque también hay gobiernos seccionales. Podemos dividir en gobiernos central y gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales son los gobiernos autónomos descentralizados, los famosos GAT, ¿no? Que son en cada cantón de la República, ¿no?
Y son descentralizados porque ellos son autónomos en sus decisiones y son electos por votación popular también. No dependen directamente del gobierno central. Solo tienen que recibir obviamente sus asignaciones presupuestarias del Estado, pero si quieren hacer, por ejemplo, una carretera, una calle, un asfaltado, no tienen que pedirle permiso al presidente. Ellos tienen su propio presupuesto y lo pueden hacer. Y de hecho vemos mucho más obras de parte de las alcaldías, de los GAT, que de la presidencia. Cuando antes era todo al revés. Antes había muchas obras de parte del presidente, de parte del gobierno, y había menos obras de parte o también habían obras de parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Bien, ahora vamos con las funciones. Si usted me preguntaba hace 20 años cuáles eran las funciones del Estado, era fácil, eran 3 funciones del Estado. La función ejecutiva, legislativa y judicial. Pero con la Constitución de 2008 se reformó y aparecieron 2 funciones más. La función electoral y la función del Consejo de Participación. Ahora, esas son las funciones del Estado, en qué se divide el Estado. Pero el gobierno como tal, ¿qué funciones tiene o qué roles desarrolla? Desarrolla el rol legislativo, porque ya lo vamos a ver, o lo hemos visto, lo vamos a ver cuando se vete, por ejemplo, ahorita el famoso proyecto del aborto, que ya ha dicho el presidente que lo va a vetar, no sé qué. Bueno, es parte de las funciones del presidente legislar. Ser lo que se llama colegislador. También es jurisdiccional, administrativa y gobernativa. Son entre otras las funciones que tiene el Estado. En este caso, el Estado central. Bien, en nuestro caso, bueno, los tipos de Estado. En nuestro caso hay un solo tipo de Estado. Nosotros somos el Estado unitario. Hay el Estado federal, Estado confederado, simple y compuesto. El más famoso, o los 2 más famosos son los Estados federales y confederados, como los Estados Unidos. Se llama Estados Unidos porque son varios estados grandes, que algunos son mucho más grandes inclusive que Ecuador, son estados grandes, que se unen y forman un solo gobierno. Acá nosotros tenemos provincias, ellos tienen estados, por eso se llaman Estados Unidos. En México también, en México se llama Estados Unidos de México. En Brasil, Estados Unidos de Brasil. Que son varios estados, varios gobiernos que forman uno solo. Es como que si algún día se cumple el sueño de Bolívar y nos unimos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y en vez de formar no solamente el Pacto Andino, sino formar una sola nación, que nos llamemos, por ejemplo, o como hace cientos de años, 200 años, éramos la Gran Colombia, y nos volvemos a llamar la Gran Colombia, o Estados Unidos de Colombia, o Estados Unidos del Sur. Cualquiera de esos nombres se podría tomar. Y dentro de ese Estados Unidos del Sur, Estados Unidos de Colombia, mantenemos el Estado de Venezuela, el Estado de Ecuador, el Estado de Colombia, el Estado de Perú, el Estado de Bolivia. Es hipotético porque no creo que se vaya a dar, pero así les estoy diciendo que se unen varios estados como en Brasil para formar Estados Unidos de Brasil, o como en Estados Unidos de Brasil. Y se trabaja, y hay legislaciones federales y estatales. Hay una diferencia, unas legislaciones que rigen solamente en ese estado. Por ejemplo, hay estados de Estados Unidos, valga la redundancia, que tienen pena de muerte. Hay otros que no. Hay unos que han aprobado el aborto, hay otros que no. Entonces hay una diferenciación. Aquí en cambio no. O sea, usted tiene la provincia de Guayas, la provincia de Bolívar, la provincia de Napo, pero no es que son distintas y que cada uno tiene su propia legislación. Todos somos una misma legislación. A nivel de ciudad hay lo que se llaman resoluciones o ciertas, dentro de las competencias, ciertas competencias locales. Como por ejemplo ahorita el problema que hubo con la competencia, bueno, realmente no es un problema de competencia de la educación, que se estaba clausurando de parte del COE local de la ciudad de Guayaquil con el Ministerio de Educación.
era por salvaguardar nuestra salud o la salud de los niños. Y que para mí estuvo bien que se suspenda los colegios. Lo que no me gustó que ya se le volvió a abrir la posibilidad de que vayan a clases presenciales cuando faltan 2 semanas para terminar clases. O sea, no tiene lógica que se manden a los niños 2 semanas y ya salgan otra vez de vacaciones. Sino que también hay intereses políticos de decir, ay, ya fueron a clase, ya está todo normal, y se tomen la foto. Para mí se debió dejar terminar las clases y desde mayo, desde abril, comenzar con la presencialidad. Por eso es muy importante ver que en el caso de nosotros como universidad, también somos autónomos y empezaremos clases muy posiblemente en mayo del siguiente semestre. Hay que ver si es presencial o semipresencial. Yo creo que lo más lógico es ser semipresencial. Ciertas materias presentes y ciertas materias virtuales. Y ya luego para septiembre, Dios mediante, todo sea presencial. Y regresemos a la virtualidad, regresemos a la presencialidad. Todo dependerá de la situación de la parte de la salud del país, de todos nosotros. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí la diferencia entre Estado, nación y gobierno, bueno, ya más o menos hablé de la diferencia entre gobierno y Estado. Lo tenemos definido. El Estado es una forma de organización política en que cuenta con el poder administrativo y soberano de una determinada zona geográfica. Claro, nosotros nos circunscribimos al territorio, en este caso ecuatoriano. Tenemos territorio y circunscripción jurídica con respecto a Galápagos. No puede venir a mandar, por efecto de soberanía, a mandar en Colombia. Aunque Colombia está cerca de Galápagos, no puede decir que Galápagos son, así como nosotros, así como pero en Colombia tiene las islas San Andrés, que están en el Caribe. Inclusive están lejos de Colombia, están cercanas, creo que es a Costa Rica. Sin embargo, no son de Costa Rica. Son de Colombia. Yo estuve por vacaciones en Isla San Andrés, es realmente preciosa esa isla y el mar y todo eso. Y Colombia, el peso colombiano, se compraba cosas colombianas, el idioma obviamente el español, muy parecido a nuestra tierra, de hecho muy parecido a Galápagos, que también conozco Galápagos, pero eso es parte del Estado colombiano y tiene como administrador al gobierno colombiano, así como el gobierno ecuatoriano tiene poder sobre todo el territorio que corresponde al Ecuador, en este caso las Galápagos. ¿Ok? Bien, lo que es la nación es nuestra nacionalidad como en sí. Cuando hablamos en plurinacional, muchas nacionalidades, es porque pese a que un indígena es ecuatoriano por nacimiento, él pertenece a una nacionalidad indígena. Entonces habla de la plurinacionalidad, el reconocer que existen otras naciones dentro de la nuestra. Porque recordemos que nosotros nosotros no, en sí, somos descendientes de los que vinieron. Cuando llegaron los españoles, la nación española, europeos, a conquistar estas tierras, se impusieron por la fuerza contra nuestros antepasados, que son los indígenas. Pero ellos no fueron exterminados, subsisten. Entonces ahora dentro de este país llamado Ecuador están las nacionalidades indígenas y estamos los descendientes de españoles, si se puede llamar así, aunque no lo digo con orgullo realmente. Realmente fue una masacre. Hay gente que sí lo dice, es que soy español, bueno, van a España a vivir. Podemos ser descendientes españoles, pero también somos descendientes indígenas, de los incas. Somos descendientes de ellos. Algunos se olvidan de que somos descendientes indígenas también. Que somos canelitos, morenitos, pero somos descendientes indígenas. Y los que son blancos también, porque un blanco puro o un español puro, descendiente de español, lo veo complicado, porque hubo mucho mestizaje. Puede haber. Así como, por ejemplo, hay inmigrantes japoneses que tuvieron relación, se casaron con ecuatorianas y tuvieron hijos. Esas hijas son mestizas. Son de nacionalidad ecuatoriana, pero originarios de personas que emigraron de otros países. En este caso, Japón.
y hasta donde sé tienen la nacionalidad de Japón, porque son descendientes de japoneses. Bien. Es que ser ecuatoriano no solamente apoyar a la selección, es querer al país en sí con todas sus costumbres. Uno lo siente más cuando está afuera. Cuando está afuera, cuando uno vive, bueno, yo he viajado por turismo, no he viajado realmente a quedarme mucho tiempo. Lo máximo que está 15 días en México y 10 en Argentina. Pero se ve o se siente la diferencia y se extraña las cosas. Uno llega muy ilusionado con conocer una nueva cultura, porque así sea Sudamérica, así sea Argentina, tú conoces cosas nuevas, cosas que no antes visto. Y son otra cultura, otra forma de pensar. México también, aunque es una cultura latina, tienen otros antecedentes y tienen costumbres distintas. Cuando estuve en México, bueno, por lo del Chavo del Ocho, tomé por primera vez Jamaica, las aguas frescas de Jamaica. Esta sí sabía Jamaica y sí era Jamaica, no era tamarindo, como decía el Chavo. Pero tuve la oportunidad de probar y algunas veces. La primera vez no me gustó. No me gustó, la verdad, no tenía mucho azúcar, me imagino. Después la tomé en Cancún. Esa estuvo muy sabrosa, tomé varias veces. Claro, estaba haciendo actividades de recreación deportiva. Necesitaba el líquido y tomé la de Jamaica. Precisamente porque es famosa, porque también había de tamarindo y había de otras más, pero más había la de Jamaica. Y allá, oh sorpresa, no había colas, sodas. En el hotel sí, pero así en los sitios que turísticos se visitó no había soda. Había justamente en la mayoría de los casos de Jamaica, el limón y tamarindo. Famosas aguas frescas que le dicen, pero nosotros llamamos refrescos o jugos. Entonces, es conocer otras costumbres y típico de su nacionalidad. Y que cuando viajan a otros países, ellos recrean sus propias costumbres. Y usted ve a los mexicanos aquí que tienen sus restaurantes y uno va a comer a restaurantes comida como que fuera México. Como que fuera México. Es parte de su nacionalidad, de su expresión, de su cultura. Bien. Luego tenemos las características del Estado. Es atemporal, no hay tiempo. El Estado es ecuatoriano indistintamente. Ya tenemos como república, vamos a cumplir 200 años. Si no me equivoco fue en 1822. Y seguirá en el tiempo. Que algún día vendrán las nuevas generaciones, ¿no? Algún día vaya a destruirse el Ecuador como tal, se ve complicado, a menos que haya una guerra y sea absorbido, pero ya como por suerte en el mundo se respetan se ha ganado mucho desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, se respetan las fronteras, se respetan las naciones. Imagínense en la época de la Segunda Guerra Mundial Hitler, que no respetó a la cultura judía, a la nación judía, que estaba por toda Europa, y la quiso inclusive exterminar. Y habían judíos alemanes, migrantes judíos que años anterior habían migrado para allá, habían tenido hijos, y estos habían tenido hijos, habían varias generaciones de judíos, habían hecho empresas que eran de ellos, y todo eso se les fue quitado, les fue robado. Tenían casas, tenían carros. Entonces eso fue terrible en la historia de nuestra humanidad. Felizmente no fue exterminada la nación judía, y felizmente eso no está volviendo a pasar. Desde 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, ya han pasado 80 años, no, bueno, menos, unos 75 años, un poco más, de que terminó la Segunda Guerra Mundial, y no se vuelve y esperemos que no se vuelva a repetir. Esperemos que no se vuelva a repetir y que se mantengan las naciones y se respete el derecho humano. Bien. ¿Es una organización política y administrativa? Sí, por supuesto. Necesitamos un gobierno que nos administre. El Estado no se puede administrar por sí solo. Y el Estado, como somos todos, aquí somos 17 millones de ecuatorianos. El Estado de Argentina, no recuerdo. Venezuela sí, la otra vez investigué, son 31 millones de venezolanos. Entonces, Estados Unidos tiene 250 millones de ciudadanos. O sea, es una nación grande. Entonces, hay que elegir un gobierno que nos represente,
Por eso se usa lo que se llama la democracia representativa y participativa. Bien. Se edifica el Estado sobre una población o territorio. Sí, algunos años Israel no tuvo Estado, no tuvo territorio, era una nación. Y después se afincaron junto a Palestina y fueron reconocidos como Estado. Es un conflicto que duró muchos años. Inclusive todavía hay un conflicto entre los palestinos y los israelíes, pero bueno, eso sería muy largo de explicar. El gobierno se encarga de su dirección. Sí, el gobierno en sí es el encargado de la dirección del Estado. El gobierno de Perú es el encargado de la dirección del Estado peruano. El gobierno salvadoreño es el encargado de la dirección del Estado de El Salvador. El gobierno mexicano es el encargado de la dirección de los Estados Unidos de México. Es sujeto de derecho y tiene derechos y obligaciones nacionales e internacionales, por supuesto. El Estado tiene sus derechos y sus obligaciones internacionales. Una de las obligaciones es el respeto a los derechos humanos. El respeto a la libertad de las otras naciones, de otros países. Es que no es tan fácil. Se habla muy fácil, se lo hablaba por política. Es que ¿por qué vienen los venezolanos y colombianos acá al Ecuador a traer delincuencia, droga? ¿Por qué no cierran la frontera? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque asimismo Colombia cerraría sus fronteras para ecuatorianos en reciprocidad y lo haría Venezuela de igual manera. Lo que tiene que haber es controles para la delincuencia. No es que vienen ahora los albaneses, creo que están diciendo, ¿no? Es que miran los albaneses por la droga. Pero la culpa no es de los albaneses. ¿De quién es la culpa? Del gobierno, pues. ¿Quién es el que los deja entrar? Exijarle pasado judicial. No se les puede pedir la entrada, por supuesto. Pero se les puede pedir visa para poder filtrar mejor su entrada. Analizar su pasado judicial. Y así se puede hacer con algunos países. No es que hay libertad para libre circulación, por supuesto. Pero muchos países lo hacen, Estados Unidos lo hace. Le pone visa a todos los países que considera que deben tener países. Nosotros hace poco lo vivimos con México. México hasta el 2019 tenía visa. En el 2019, a inicio del 2019, quitaron la visa para Ecuador. Yo viajé 2 veces a México. Cuando ya no visa, porque a mí no es que me le van a negar. La verdad es que por cuestión de trabajo me faltaba tiempo para ir a sacar la visa. Porque México siempre me ha encantado desde pequeño, por las películas mexicanas. Y quería conocer México. Apenas se eliminó la visa para ecuatorianos, compré mi primer viaje a Cancún. Y en el segundo viaje fui con mi familia a México, Cancún, Acapulco, Cuernavaca, visité como 10 ciudades de México. Porque no había la visa. Ahora que volvió la visa, ya lo he pensado 2 veces en mí, bueno, también por la pandemia. Tendrá que hacer el trámite. Se vuelve difícil, engorroso. ¿Por qué México lo hace? Porque lamentablemente no todos los que viajaron lo hicieron por turismo y regresaron. Muchos de los que viajaron y sacaron una estadística que muchos ecuatorianos viajaron para quedarse y tratar de cruzar la frontera a Estados Unidos. Y eso perjudica a los que viajamos por turismo. Claro, si vamos a sacar la visa nos la dan enseguida, pero nos perjudica que hay que hacer un trámite más, o 2 trámites más, porque por ejemplo, esa visa no se puede sacar si no es en un consulado, se tiene que sacar en la embajada, hay que viajar aquí. Recién vi que creo que la alcaldesa firmó un convenio para que la embajada haga un consulado móvil, que le llaman o algo así, y que vengan a sacar las visas acá a Guayaquil. Enhorabuena. Se nos haga más fácil a los ecuatorianos ir a sacar la visa. Porque lo que la visa hace es filtrar, de que los que vayan al país vayan por turismo. Y les revisan, les analizan la cuenta bancaria, si tienen casa, auto, trabajo fijo más que nada, entre otras cosas. Bien. ¿Posee 3 poderes el Estado? No, posee 5 poderes el Estado. El poder legislativo, ejecutivo, judicial, el poder
electoral y el Consejo de Participación. Inclusive ahora que vamos a entrar en año electoral, porque ya el próximo año para febrero, creo que es el 7 o el 20, va a haber elecciones de seccionales, de alcalde y prefectos. Entonces vamos a entrar el Consejo, no Consejo de Participación, el Consejo Electoral, el Tribunal Electoral, el Poder Electoral va a tener vigencia y supremacía sobre los demás. Como es un año electoral, van a tener una supremacía sobre los demás poderes del Estado. A ver qué tema hay. Bueno, hablando de la función legislativa, bueno, la ejecutiva creo que ya lo vimos la vez pasada, la función ejecutiva habla del presidente y vicepresidente principalmente electos y obviamente los ministros que lo elige el mismo presidente. Y es lógico, si gana a la izquierda o gana a la derecha, tendrán que elegir a la gente que ellos consideren necesarios para ese puesto. ¿Ok? Son los encargados de dirigir principalmente el gobierno. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente de la República? Cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, presentar a la Asamblea los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que va a hacer durante su gobierno, dirigir la administración pública, crear, modificar o suprimir ministerios. Lenín Moreno, por ejemplo, cometió un grave error cuando eliminó el Ministerio de la Seguridad, el Ministerio de Justicia, por cuestiones políticas o cuestiones de ahorrar, entre comillas, se eliminaron esos ministerios y ahora tenemos el grave caso de la delincuencia y la poca acción que tiene el gobierno actual. Bien, dirigir la administración pública, crear y modificar sus ministerios, definir la política exterior, participar, por ejemplo, eso de definir la política exterior, también, de definir, ahora dice que nos vamos a agregar al grupo de Lima. Claro, como es un gobierno de derecha, se va a unir a un grupo que está principalmente liderado por en alineación hacia Estados Unidos. Pero bueno, en todo caso, eso lo define quién gana, pues, ¿no? Si ganaba el socialismo, se unía al alineamiento de izquierda. Ganar a la derecha, se va a unir al alineamiento de derecha, ojo. Participar en la función legislativa, pues el presidente es co-legislador, expedir reglamentos necesarios para la aplicación de leyes, convocar a consulta popular. Ya dijo hace poco que iba a haber una consulta popular junto con las elecciones en febrero del próximo año, acerca de qué dijo. Bueno, me imagino que acerca de la delincuencia, de la justicia, bueno, algunas cosas que querrá consultar al pueblo. Y bueno, nos tocará ir a votar. Ejercer una máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. El presidente es el que maneja las Fuerzas Armadas, es el jefe de las Fuerzas Armadas. En algún momento hubo una polémica con Correa porque uno de los no sé si Marino, creo que era, le había faltado respeto mandándole un mail y Correa lo destruyó. Es que él es el jefe. El presidente, no Correa, en ese momento Correa, pero después fue Lenín Moreno y ahora es Lazo. Esos son los jefes. Entonces ningún subalterno, usted cualquier trabajo que va y le falta respeto al gerente o al presidente de la compañía, ¿qué le pasa? Lo despiden. Ay, no, que la libre expresión, que no sé cuánto, no. Lo despiden. Este Marino le faltó respeto, le insultó lo que sea al presidente Correa y se fue. Totalmente justificado, porque es el presidente, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En el momento que es presidente, deja de ser presidente, ya deja de ser el máximo jefe y será el nuevo presidente. Bien, ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, ya está. Velar por el mantenimiento de la soberanía del Estado, la independencia del Estado, indultar, rebajar penas, ¿sí? Como se anunció que se va a indultar a los presos de baja peligrosidad. Eso es potestad del presidente, no hay problema. La función ejecutiva, el poder ejecutivo, está dado por el presidente y vicepresidente. La función está integrada por presidente de la República, vicepresidente de la República, ministro de Estado y otros organismos e instituciones, obviamente, del Estado. Bien, hasta ahí creo que he hecho un resumen. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna pregunta?
Bien, la próxima semana nos toca ver las otras funciones del Estado. Si no me equivoco, nos toca ver la función legislativa y la justicia. Y la siguiente nos tocará ver la función electoral y la función de participación ciudadana. ¿Ok? Está dentro del pensum, preparen las exposiciones. Hoy les tenía un video, no alcanzó el tiempo. Se los pongo en la próxima clase, sobre la función ejecutiva, ¿no? La próxima clase se las ponemos. ¿Más acuerdo, secretaria? ¿Alguna pregunta? Bueno, veo que no está. Las dos primeras. ¿Vale? Se hace las dos primeras, función del Estado ecuatoriano y función legislativa. Ahorita está hasta este tema. La próxima semana que toca, déjenme ver. Ahorita solo vimos ejecutiva, no vimos legislativa. O sí vimos, déjenme ver. Creo que algo mencioné en la legislativa. A ver, déjenme ver. Cuidado, voy a decir algo que ustedes van a decir, no, el profe dijo que no iba a la legislativa. A ver, hoy día es origen y evolución del Estado, diferencia entre Estado y Nación y Gobierno. Ya vimos función ejecutiva y solo ejecutiva. No vimos legislativa en sí. La próxima semana toca función del Estado ecuatoriano, la legislativa, judicial, la justicia indígena, electoral y transparencia. Ya, la próxima semana terminamos las funciones. Pensé que la siguiente. Y en la 10 vemos Fuerzas Armadas y Policía y su rol en la sociedad. Sí, así está. Bueno, listo. Entonces la próxima semana tocaríamos las otras funciones del Estado y eso lo vimos ejecutivo. La próxima semana tocaríamos ver legislativa, judicial, justicia indígena, electoral y la transparencia. Ahorita la transparencia, que es la que está eligiendo el Contralor del Estado, vemos que hay un problema ahí con la presidenta del Consejo de Participación, que se supone que son apolíticos. De hecho, cuando fueron candidatos se les exigió que sean apolíticos, pero a la larga recuerden que no hay nadie apolítico. Siempre hay una tendencia. Es más, si no hubieran sacado al padre, ya me olvidé el apellido, hay un padre que ganó y estaba de presidente del Consejo de Participación y después le dijeron que no, que era correísta, que hay que sacarlo y lo sacaron. Porque esto es cuestión de política. Por más que digan apolítico en realidad no hay. Y el que no es político, lo hacen político a la fuerza. Inclusive el Consejo actual está diciendo que tiene presiones por parte del gobierno y de otros intereses. Porque hay intereses ahí, es que si eligen un contralor, lo más lógico es que quieran un contralor afín a ellos. Porque el contralor es el que revisa y controla que estén haciendo bien las cosas los mismos del Estado. Y si no es afín a ellos, le va a impedir que hayan irregularidades. Y si es afín a ellos, les va a solapar. Por eso es que es tan difícil la elección del contralor ahorita. Pero bueno, eso ya es otro tema. Después se analizará el Consejo de Participación Ciudadana. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Veo que me apagaron las cámaras. A ver, vamos a ver si están presentes, las tomo listas. Corina Murillo. Denis Díaz. ¿Dónde está? Ah, sí está Corina. Muy bien, Corina. Bien. Bien, las notas, niños, ya están subidas desde el fin de semana. Les pido de favor que vuelvan a revisarlas. Yo a partir de mañana voy a imprimir en la tarde las actas. Si no, lo hago el miércoles, a más tardar el jueves, estará ya impresa y enviada. Y una vez que se imprime el acta, ya no se puede modificar la nota. Originalmente nos dijeron que se pasaban notas hasta el domingo y el lunes se enviaban las actas. Pero nos dieron más tiempo, nos han dado hasta el 6 de febrero. Pero yo no voy a esperar hasta el 6 porque ya tengo la nota, ya la pasé. Solo me falta imprimir las actas. Entonces quiero que las revisen. Entonces tienen hoy día en la tarde, tienen mañana de mañana para revisar. Y en la tarde, pues una noche, si es que no hay ninguna objeción, de alguien de ustedes, pues le subiré e imprimiré las actas, ¿ok? Bien, y ya empezamos el segundo parcial. Les pido el favor que ya vayan haciendo el glosario y las actividades del segundo parcial, que son bastante parecidas al primero. Va a haber una tarea, en este caso ya hubo 1 y 2, va a haber una tarea 3, va a haber un video 4, ya está enviado, ya tienen que hacerlo, solo creo que falta poner la fecha. Y van a haber unas actividades muy parecidas y igual de fáciles que el primer parcial. ¿Alguna pregunta? Niños, me pasó un poquito, disculpen la demora, un placer, pasen bien, tengan una linda tarde, nos vemos el próximo lunes si Dios quiere, pasen bien.